Bueno, este debate es para discutir sobre la Unión Americana y su creación. Este es el equipo 5 y el equipo 7. Nosotros estamos a favor y ellos en contra. Compañeros, si quieren empezar el debate. Bueno, yo quisiera primero comentar que América siempre ha sido un país demasiado conflictivo desde tiempos, por decirlo, de la conquista. Y tan claramente hay países que están en América del Norte que están son súper desarrollados a comparación de los que están en Centroamérica y todo eso. Y vemos un claro ejemplo que el PIB de Estados Unidos es de 17,77 billones de dólares y el PIB del Salvador son de 24,26 miles de millones. O sea, hay una gran diferencia básicamente y la fuente es del Banco Mundial, la página directa. Y bueno, ahí podemos ver un claro ejemplo sobre que hay países que no les convendría esta unión simplemente por el hecho de que no puedes compartir una economía. La globalización no es lo mismo en un país que apenas tiene actividades terciarias que con una que tiene muchas primarias. Bueno, para contestar a la preocupación de nuestro compañero, obviamente la Unión Europea no comenzó con todos los países en el mismo nivel económico, ¿no? Obviamente el Producto Interno Bruto de esos países no era igual antes de que se hiciera la Unión Europea. Entonces, como lo vemos reflejado hoy en día, Europa tiene un equilibrio en la mayoría de sus economías. Y esto es lo que propone la Unión Americana. Es una conexión de todos los países para poder equilibrar nuestras economías. No sé qué opinas. Respecto a lo que nuestro compañero lo que dijo, pues en realidad el principio de la unión sería una unión económica. Entonces, y también acordar las políticas sociales que hay en las diferentes países que quieren acordar en esta unión. Entonces, el tema de la economía podría generar roces dentro de los países americanos, porque, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando recientemente se creó, hubo una crisis económica mundial que ocurrió en el 2008, y entonces podría ser un debate entre Estados Unidos y México, porque hacer que la moneda sea unificar la moneda dentro de América tendría muchos roces. Respecto a lo que mi compañero comentaba, pues, también hay ciertos desequilibrios entre los países europeos, ¿no? Como todos conocemos, en España no hay trabajo y la economía alemana ha estado salvando a Grecia por muchos años. Quisiera que ustedes hablaran un poco. Y yo les tengo una pregunta. Tenemos que aquí acordar, hacer que nuestro continente sea mejor. ¿Cómo planean hacer eso si no nos unimos? Yo tengo algo para ayudar aquí a mi compañero. Cuando estaba mencionando aquí mi compañero Sergio, hay muchos problemas ahorita entre nuestro continente, ¿no? Hay muchas peleas en América entre todos los países y pues lo que nos hace falta es algo que nos una. Ese tratado sería una manera muy buena para juntar a los países y que nos volvamos un continente de muy buen poder. Claro. Sí, como dijo Juan Pablo, pues si no eran a diferentes niveles los países, ¿por qué no se podrían unir en este momento en la Unión Americana? Muy bien, a ver. Les doy la palabra. Esta unión sería muy difícil de lograr, ya que todos los países, los presidentes de todos los países y los países en sí son muy egoístas y no, dudo que querrían cooperar para lograr hacer un tratado común y así poder ayudarse mutuamente, ya que todos quieren ser el mejor y no se ayudarían entre sí. Y no solo eso, que también deberían si se crea la Unión Americana, tendrían que coexistir muchas políticas y muchos sistemas políticos y económicos. Y bueno, como todos sabemos, la principal potencia de América, que es Estados Unidos, está en contra de todos los países latinos, entonces pues sería muy difícil lograr que se unieran, ya que también ya se salió del Tratado del Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio, pues muchos tratados y mucha discriminación. Y como dice Carrón, se desequilibraría. Sí. El siguiente. Espérate, nada más para dar un poco de contexto, la Conferencia Internacional Americana ya creó una unión que se llama Unión Internacional de las Américas, las Repúblicas Americanas, que hoy en día se conoce como la OEA.
Organización de los Estados Americanos. Como vemos ya hay una unión empleada, pero no es tan tangente como la es en Europa, que podemos verlo tanto en la economía como en el paso. O sea, tú puedes ir de España a Portugal sin ningún problema. Y eso es lo que la Unión Americana propone, que podamos cruzar de México a Estados Unidos o de México a los países de Sudamérica con mucha facilidad y tengamos trato económico eficiente. Sí, tenía razón mi compañero Andrés. Disculpa. Denle la palabra. Necesitaba. Yo quisiera preguntarle a nuestro compañero Luge cuándo se creó ese tratado y por qué no ha funcionado, por qué no ha tenido el impacto necesario. Yo pido que no nos desviemos tanto del tema. Dale la fuente, por favor. No, permítame. La Unión Internacional de las Repúblicas Americanas fue creada en 1950. Y hasta la fecha, claro que funciona, porque no lo vemos como en Europa. No tenemos la misma moneda ni los mismos tratados, pero obviamente tenemos la misma comunicación y hacemos el tratado. Tal vez Estados Unidos, con su nuevo presidente absolutista Donald Trump, haya tomado medidas para entrar con cierta ventaja en los tratados siguientes. Sin embargo, llevamos 50 años con estos tratos, entonces no es algo que vaya a cambiar. Continúa. Julio, está tapando. Bueno, pues también la relación entre los muchos países americanos no es muy buena. Como sabemos, los estadounidenses matan muchos mexicanos al año cuando quieren pasar a su lado del territorio. En nuestro país, en México, matan guatemaltecos cuando quieren pasar la frontera. Hay dictaduras militares en Venezuela. En Colombia matan gente por las FARC y el narcotráfico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por eso precisamente sería la Unión Americana para mejorar todos esos aspectos. Eso es lo que buscan, ¿no? Eso es lo que Sí, buscamos. dicen ustedes que ya hay un tratado. Es un tratado. Es un tratado, pero no es una unión. No es la unión. Estamos discutiendo por la unión, no por la unión. ¿Puedes repetirlo? ¿Puede repetir su comentario? Sí, que por ejemplo hace un par de días un grupo de musulmanes los mandaron de regreso. Estamos hablando de América. Por eso, Escuchen, déjenlo hablar, por favor. Y o sea, ¿por qué ustedes dirían que sería un trato diferente a las uniones americanas que a otros países si tenemos los mismos derechos todos? Sí, pero lo que se busca con este es que se cumplan los derechos que tiene cada persona. ¿Y cómo espero que respeten mis derechos si no respetan los de otras personas de otros países? Porque no existe esa unión americana. Cuando exista, se van a empezar a respetar esos derechos, se van a empezar a cumplir todos los... ¿Tú cómo sabes que eso va a suceder? Porque es el plan. Es el plan. Ese es el plan. Además, lo hemos visto en la Unión Europea. Lo hemos visto en la Unión Europea. En Europa no pasa. Sí, el Brexit. Aquí Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es cuidar los derechos humanos. Sí, estamos comparando para poder hacer una unión americana como la Unión en base a la Europea. Unión Europea. La Unión Europea es muy diferente a la Unión Americana y que funciona ya no significa que vaya a funcionar acá. Por eso es parte de... Es una falacia. No, simplemente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se forma la Unión Europea. ¿Para qué? Para más o menos nivelar las economías y que haya paz. pacificar a Europa. Entonces, si estamos viendo que estamos teniendo problemas tanto económicos como de racismo, como de problemática mundial y social, exactamente, una unión simplemente está hecha para pacificar y mejorar la economía de todos los involucrados. Y obviamente habría diferentes términos y diferentes condiciones. Digamos, nosotros lo que le podemos ofrecer a Estados Unidos y lo que ellos nos pueden ofrecer a nosotros no es lo mismo que Paraguay le puede ofrecer a Estados Unidos. Obviamente hay variaciones, pero todo esto se puede ver reflejado Para un fin mayor. para buscar el fin mayor de que América sea la potencia mundial. Claro. ¿Algo que decir? Sí, ¿Cómo, por favor? ¿Cómo piensan unificar 35, muchísimos países centroamericanos? Y ¿cómo piensan hacer como una sola economía? Y con base a solo una moneda, como es el ejemplo del euro, si aquí hay más de 35 tipos diferentes de monedas en toda América. O sea, ¿cómo piensan? Es una desigualdad enorme entre
entre el real brasileño y el dólar estadounidense o el dólar canadiense. Lo principal no sería como el tipo de moneda que sea igual, o sea, sería como empezar a balancear un poco más la economía, pero apoyándonos todos. O sea, por ejemplo, si juntas México, Brasil, Argentina, Chile, que son países que no están tan mal, o sea, no llegan al nivel ni de Canadá ni de Estados Unidos, pero tienen un buen nivel. Si nos juntáramos, solo ponle tú que son esos países, sin sumar todos los demás, nos podríamos apoyar muchísimo más para subir todos la economía de una mejor manera. Pero ¿entre quiénes nos apoyaríamos? Porque no sé si te estás enterado, pero ya hay una Unión Latinoamericana. Entonces el tema sería o sea, que Estados Unidos y Canadá nos apoyen. ¿Y cómo nos van a apoyar cuando sus niveles económicos están muchísimo más altos que los nuestros y no se van a bajar por nosotros? Por la latinoamericana. Claro que hay una unión latinoamericana, como hay una unión norteamericana, como hay una unión árabe. Hay muchísimas uniones. Esta unión simplemente propone una globalización más generalizada. O sea, no es tanto uniones entre 2 países, 3 países, 4 países, sino que sea un ente, o sea, una entidad completa. Y eso es lo que queremos proponer, simplemente que no haya tanta división, pero obviamente manteniendo las propias culturas. Y si tienen algún otro punto que decir para sintetizar, porque le queda un minuto a la grabación. También yo quiero decir que el hecho de que pudieran trasladar por todo el continente americano a las personas podría aumentar mucho la inseguridad en algunos países y podría hacer que algunos países que son más seguros que otros bajaran su nivel de seguridad por el hecho de que las personas pudieran transitar libremente por todos los países, ya que en este continente en algunos países hay mucha delincuencia organizada y así. En Europa, por ejemplo, el nivel de narcotráfico y todo eso es mucho más bajo que aquí y por eso puede funcionar mejor allá. Aquí no. Y yo quisiera agregar algo rapidísimo. Si en realidad la Unión Europea funcionara como funciona de bien, Inglaterra no se hubiera salido y no dudo que algunos países más quieran salirse en un futuro. Bueno, claro que el Brexit... ya como tiempo. Claro que el Brexit fue un movimiento muy criticado, que el 50% de la población haya querido y el 50% no haya querido, obviamente es algo ¿Son difícil. datos reales eso? Son datos reales, los pueden buscar. ¿50? Claro que sí, búscalo si tienes cualquier duda. Y ahorita me sacas de mi equivocación si estoy equivocado. Pero obviamente Inglaterra tuvo sus razones para salirse de la Unión Europea, lo que no significa que el resto de los países hayan querido. Y si funcionó por 60 años exitosamente y tú lo ves con todos los países europeos, no sé por qué pones en duda que no funcionaría en América. Pues yo también quisiera agregar, obviamente esos 60 años que pasaban fueron tras medio siglo de puro conflicto bélico y las principales razones de por qué la Unión Europea fue construida fueron por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, pero ¿para qué nos esperamos esa Segunda Guerra Mundial si la podemos disculpa, ¿puedes dejar que acabe? Perdón, no deja acabar. Entonces, lo que yo digo es de que la Unión Europea comenzó por consecuencias de asuntos bélicos. O sea que si ustedes esperan que haya una tercera guerra mundial para que empiece la Unión Americana. No, es lo que a lo que se refiere. O sea, lo que nosotros preferiríamos sería evitar... ¿Me dejan decir algo, por favor? Para que la pelea yo sigo. A ver, nos queda poco tiempo, por favor, un poco de orden. Sí, la palabra. Es cierto que en el continente de América faltan muchas posibilidades, o sea, faltan cumplir con los derechos humanos, falta que haya menos corrupción para llegar al nivel de Europa. Pero el fin es que ese tratado, la Unión Americana, sirva aquí, en América. Gracias, Daniel. Bueno, mi compañero que ya para finalizar el debate, muchas gracias. Gracias.